¿sí? Sí, disculpe, ¿dónde se veía lo de la versión? Que no... Aquí, arriba. Bueno, yo tengo versión Mac, entonces deben fijarse si es Windows, donde dice Sublime Test, en la parte de About Sublime Test o acerca de Sublime Test. Sí, Ah, ok. casi siempre viene ahí, o si no, en la parte de la opción de Windows también puede traer información, pero casi siempre es acá. Ok, profe. Gracias. Vale. Bien, entonces antes de empezar, entonces vamos a mirar unas herramientas. También vamos a empezar hablando de ingeniería web. Bien, entonces la parte de ingeniería web, como les decía, nosotros vamos a ver lo que es frontend y lo que es backend. Dentro de la parte de frontend existen varias tecnologías. Primero que todo, el usuario accede a través de un navegador académico. ¿Ves? De un navegador académico, a través de un navegador web. Y dentro de ese navegador web hay diferentes tipos de navegadores web. ¿Sí? Usualmente se suelen llamar, en vez de navegadores, agentes. Agentes, y uno puede construir ese agente web. Uno lo puede hacer, se pueden hacer esos agentes web, se programan, se pueden hacer en Java, se pueden hacer en programación con SwiftUrt, ¿sí? Se pueden hacer también los agentes web. Y esos agentes web son los que permiten normalmente tener para uno colocar una URL, ¿sí? Que es básicamente el browser, ¿sí? Como se llama, es el browser. Entonces, normalmente uno coloca, ustedes se fijan anteriormente los navegadores web, ¿sí? No tenían, digamos, por default, como lo tiene Chrome y todos los demás navegadores como Safari, como Firefox, colocar el HTTP, ¿sí? Uno lo debía colocar. Y el HTTP como tal es un protocolo y es un protocolo básicamente de hipertexto, ¿sí? Y es un protocolo también en la parte de web. Hay varios protocolos y este protocolo es el que permite acceder a un sitio web, ¿sí? Entonces, siempre están, si ustedes ven, hay un protocolo HTTP y un protocolo que a veces ven, ustedes ven las páginas con HTTPS. Entonces, cuando tiene SS significa que es de un certificado de seguridad. Normalmente, este HTTPS básicamente son cuando uno entra, por ejemplo, está en una página web y va a entrar a la compra de un producto. Entonces, no sé si se han fijado, cuando lo hagan, fíjense, y cambia ya por HTTPS, ¿sí? Y aparece un certificado y ese certificado que luego hablaremos indica que la página es segura. ¿Y qué significa segura? Pues básicamente tiene unos, digamos, protocolos de seguridad para lo que es la parte de hackeo, que no puedan hackear, ¿sí? Cierta información. Entonces, está la parte de seguridad web. Bien, entonces cuando nosotros accedemos a un sitio web, normalmente, por ejemplo, entremos a París. Entonces, esto es lo que se llama también un nombre, esto se llama un nombre de dominio, ¿sí? Entonces, es como, miramos una analogía, como si tuviéramos una tienda. Y nuestra tienda se llama pepito.com o popito.cl y ese .com.cl tiene una terminación. Y esa terminación indica si cuando uno crea su empresa, por ejemplo, su tienda, y dice compañía ilimitada o compañía o sociedad anónima, ¿sí? De la misma manera se crean los nombres de dominio. Por ejemplo, los CL se indican casi siempre el nombre del país. Entonces, ustedes ven que son .s, .co, ¿sí? .pt, ¿sí? Que es de Portugal, o .p de Perú, o .dc de Ecuador, ¿sí? Algunos sitios terminan con la terminación del país,
Otros son de manera global, que son las terminaciones .com. Y hay otros específicos que ya dependen de si son dominios para, o digamos, un uso especial o un sitio web, dependiendo de las características. Eso luego lo profundizamos. Entonces, normalmente entramos a través de un nombre de dominio, pero ese nombre de dominio, también lo vamos a saber en la otra clase, está sujeta a un número de IP, ¿sí? O sea, cada máquina tiene un número de IP, ¿sí? Cuando ustedes vieron redes, entonces cada máquina tenía un IP y había una IP básicamente que le correspondía al equipo como tal. Pero al ya estar conectado a Internet, hay una IP pública, ¿sí? Entonces, el nombre de dominio a la vez está correspondiente a un número de IP, ¿sí? Y ese número de IP es único porque está asociado a ese nombre de dominio. Bien, entonces, después de hablar esto básico, luego vamos a profundizar. Lo que les decía, el usuario puede entrar a través de diferentes navegadores. Entonces, esos navegadores o agentes web pueden ser, yo suelo usar Chrome, pero también está, si ustedes ven, Firefox, ¿sí? Este es Firefox. Aquí tengo algo que luego lo vamos a ver. Y también puede estar Safari, ¿sí? Safari es otro, ¿sí? Y está más que todo para los sistemas operativos como Mac, ¿sí? Hay otros, está el de Opera, está, a ver si recuerdo, esos son como los más conocidos, ¿sí? En esa parte. Bien. Y está Internet Explorer, que es el de Windows, que no sé quién usa, pero es el que menos quieren y ya lo descontinuaron por completo. Bien, entonces ahora sí, ajá, ok, bien, estaba mirando, bien. Bien, entonces vamos a abrir una página, entonces cualquiera, es para mostrarles también la herramienta del navegador. Normalmente los navegadores web o los agentes web tienen una herramienta de desarrolladores y esta herramienta de desarrolladores es para yo poder mirar el código fuente, pero del archivo HTML, CSS y JavaScript, porque corren del lado del cliente. Cuando uno hace un llamado a una página web, ¿sí? A través del dominio, y no es una página web, sino varias páginas web, entonces suele decirse más bien sitio web, ¿sí? Ese es como el término formal, el sitio web, porque es un sitio, ¿sí? Y ese sitio pues tiene más de una página web. Entonces, cuando abrimos el sitio que es paris.cl, ¿sí? Paris.cl va a tener varias páginas y yo puedo ver desde el lado del cliente, cuando digo del lado del cliente, es que el usuario a través de su navegador web o su agente web está haciendo la llamada a través de un nombre de dominio que está entrando a la tienda paris.cl y va a descargar, ¿sí? Desde el lado de su equipo lo que son las fuentes. ¿Qué son las fuentes? Pues los CSS, los HTML y son el JavaScript. Y eso es lo que se llama o se compone lo que es en términos de desarrollo el frontend. Entonces ustedes van a ver que en las ofertas laborales siempre va a aparecer quizás se necesita desarrollador frontend o necesita desarrollador backend, ¿sí? O necesita desarrollador full stack, ¿sí? Entonces, desde el lado de frontend vamos a encargarnos por ahora de este primer, digamos, parte de frontend. Bien, entonces dentro de este navegador, yo tengo Chrome, ahora lo vemos con Firefox, cómo funciona. Vamos a ir a la opción de más herramientas, ¿sí? Aquí, ¿sí? Yo tengo Chrome, más herramientas, y hay uno que se llama herramientas de desarrollador. Esta herramienta de desarrollador, lo bueno que ya viene incorporado entre los mismos navegadores web, es que esta es la que nos va a permitir mirar ciertas fuentes y probar inclusive
ciertas cosas o funcionalidades desde el lado de frontend. Entonces, aquí, cuando yo le dije herramientas de desarrollador, si ustedes ven, en cada parte que yo voy colocándome, yo puedo mirar ciertas propiedades o ciertas etiquetas del HTML y CSS, que ya vamos a ver. Entonces puedo, digamos, navegar, ¿sí? En esta parte. Puedo mirar pues errores, esto ya lo vamos a ver. Esta parte de console solamente funciona cuando vamos a trabajar con código JavaScript. Lo que nos interesa por ahora es la pestaña Elements. Entonces, en la pestaña Elements vemos una parte que es todo el código HTML y luego vemos una parte de abajo que es todo el código CSS, ¿sí? Entonces, podemos ver esta parte. Ya luego vemos cada una de estas casillas. Este sería por parte de lo que es Chrome. Voy a abrir Firefox, voy a cerrarlo aquí y voy a abrir lo que es Firefox para que podamos mirar la diferencia. No voy a cerrar esta URL porque ahora la voy a mencionar. Entonces voy a abrir de nuevo paris.cl y en Firefox, un segundo, que hay gente que está ingresando. Bien. Entonces, en ParisCL tenemos lo mismo. Nos paramos acá en el navegador en la parte derecha y en la parte donde dice más herramientas. Entonces, vemos herramientas de desarrollador web. Entonces, a diferencia, pues lo muestra en la parte de abajo. Igual lo podemos acondicionar. Y la parte de consola, que era lo mismo en Chrome, que aparece como console, no lo vamos todavía a utilizar porque esta es para la parte de JavaScript. Entonces está lo que es la opción inspector. Y en esta opción de inspector lo mismo, se divide en el código HTML y cada vez que nos damos clic sobre un tag, vamos a ver en el lado derecho las fuentes, pero en CSS, que es la hoja de estilos. Lo que le da, digámoslo así, el diseño visual de esa interfase gráfica. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, esta es como por ahora la manera como vamos a interactuar con las herramientas, digamos, dentro del mismo navegador web. Entonces, voy a cerrar esto. Voy a cerrar esta parte y voy a volver a Chrome. ¿Sí? Yo puedo tener varios navegadores porque a veces el sitio no funciona de la misma manera en todos los navegadores. Bien, entonces ahora sí, tenemos Sublime. Entonces, en esta parte de Sublime, vamos a crear una página sencilla para comenzar a ver las etiquetas de HTML y CSS. Entonces, voy a crear aquí un directorio. Y voy a crear que este directorio se llama introducción. Esto luego lo voy a subir en el repositorio de Git que ya pues les compartí el link en el navegador. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a decirle en la opción que dice Project y vamos a decirle que vamos a adicionar un folder al proyecto, ¿sí? Para poder que nos muestre los diferentes archivos que vamos a involucrar. Entonces vamos a decirle acá, repositorio está por aquí. Voy a decirle que voy a incluir este directorio, ¿sí? Y a partir de aquí ya comienzo a crear lo que es todo lo que vaya a trabajar. Vamos a construir solamente una página web. Entonces en este lado yo puedo colocarme, lo abro y puedo crear y puedo decirle que voy a crear un nuevo archivo. Entonces voy a crear un nuevo archivo, él lo crea, ¿sí? O puedo simplemente decirle acá
que voy a adicionar un nuevo archivo. Y vamos a salvarlo. Voy a salvarlo en la misma ruta. Y aquí vamos a salvarlo y vamos a decirle que el nombre de la página va a tener un nombre. Normalmente la primera página o la página que se abra por default, es decir, cuando uno le dice el nombre del dominio, ustedes ven, me voy acá atrás, que la primera, el nombre de dominio no dice el nombre de la fuente del HTML. Pero las siguientes, por ejemplo, ya marcan una ruta. Sin embargo, las extensiones HTML no aparecen en los sitios. Si ustedes ven muchas veces, algunos sí, algunos no, ¿sí? Y esto, básicamente esta parte se maneja dentro de marketing porque hay un marketing web y esto se llama URLs amigables. ¿Sí? Luego vamos a ver ese término que también existe otra oferta de demanda de empleo que se llama necesito un SEO. ¿Sí? Y el SEO es básicamente una persona que se dedica a posicionar el sitio web dentro de los buscadores. ¿Sí? Y el buscador pues, más grande actualmente es Google. Entonces, estos son URLs. Entonces, para que mi sitio, cuando yo marco el nombre del dominio por default, abre una primera página y esa primera página siempre debe llamarse por default index, ya sea index.html o también puede haber index.php porque puedo crear todo un sitio web también en PHP. Luego vemos más en detalle eso. Entonces, en este caso, voy a decirle que se va a llamar index.html. ¿A qué debe eso de que el primer nombre de la página debe llamarse index? También puedo cambiar eso, pero eso viene cuando vamos a ver en la configuración de los servidores web. Entonces, cuando uno está creando un servidor web, el servidor web trabaja con una aplicación que carga, y esa aplicación se llama Apache, y es la que hace que funcione mi servidor como un servidor web. Entonces, Apache tiene una configuración y dentro de esa configuración está diciendo que cuando yo cargo el nombre del dominio, lo primero que va a llamar o la página que va a llamar por defecto es la que tenga el nombre index, index.asterisco, ¿sí? Porque puede ser HTML o puede ser PHP o cualquier otra extensión. Entonces, en este caso vamos a decirle index.html. Bien, ya creamos la primera página vacía. Entonces, vamos a adicionar código. Entonces, lo primero que vamos a hacer, necesitamos comenzar a adicionar etiquetas o aprendérnosla. Vamos a ir a esta parte en Tools donde dice Snippets. Snippets. En esta parte que dice acá, ustedes van a darle HTML, ¿sí? HTML, yo por default porque ya le había dado, vamos a darle HTML. Y cuando le damos HTML, nos va a sacar la estructura que debe tener básica de una página web con las etiquetas de HTML, ¿sí? Entonces, si ya lo han hecho, voy a dar esperas para que les salga. Si tuvieron problemas, me pueden decir por el chat o preguntarme por micrófono, etcétera. Supongo que pudieron o tuvieron problemas. Profe, Sí. sí, ¿cómo tenía que crear el proyecto que se me cerró y se me olvidó cómo lo hice? Vale, no hay ningún problema. Vuelvo y cierro. No voy a salvar. Voy a cerrar. Voy a abrir. Y en la parte de Project le das adicionar folder al proyecto. Solamente es adicionar folder al proyecto. Y
ya creas un directorio por default. En este caso yo ya tenía un directorio que creé ahorita que se llama introducción. Entonces simplemente le digo, adiciono ese directorio y ya me muestra el contenido de lo que tengo en ese directorio. En este caso tengo index.html, que es lo único que he creado. Profe, ¿eso es un programa? ¿Qué onda? El Untilted, ¿Cómo? que la pestaña que tiene abierta ahora es un programa. Sí, esta es Sublime. Este es el editor de texto Sublime Text, que es para Ah, editar HTML, CSS. También puede ser inclusive con el blog de notas. ¿Sí? ya. Yo puedo crear una página web con un blog de notas. También puedo hacer esto. Pero este es un editor de código. Este es un IDE. ¿Sí? Y este también está Sublime Text y está también Visual Studio Code. Entonces, Ya. casi siempre yo empiezo con Sublime Text y luego vemos con Visual Studio Code. Obviamente, cuando conocen Visual Studio Code, los que no lo conocen ya se quedan con Visual Studio Code porque la experiencia para el desarrollador es mucho más agradable comparado con Sublime Text. Entonces se puede con el bloc de notas. También se puede con el blog de notas. Es más, cuando uno aprende HTML, aprende con el blog de notas. Ya. Es como la mejor práctica. Bien. Sino que no va a tener toda la ayuda que va a tener con Sublime Text, como esta parte de acá. La parte de snippets, HTML, y por default ya nos saca las etiquetas básicas. ¿Sí? Con el blog de notas es que debes colocar todas esas etiquetas, escribirlas, no vas a tener apoyo de ese tipo. Ya entiendo. Bien. Entonces, en esta parte, por default nos ha sacado con el snippets HTML las etiquetas básicas. Vamos a hablar un poquitico de estas etiquetas. Resulta que cuando se creó Internet, ¿sí? Básicamente, cuando se creó Internet, pues se comenzaron a crear lo que son las páginas web. Y las páginas web venían de manera estática y el HTML, así como tal, tuvieron diferentes versiones, así como sacaron una nueva versión de framework, sacaron una nueva versión o actualización del lenguaje de programación, qué sé yo, de C++, sacaron una nueva versión de Java, ¿sí? O incorporaron nuevas librerías. De esta misma manera, aunque HTML no es un lenguaje de programación, sino un lenguaje de hipertexto, un lenguaje de marcado, porque son etiquetas. Entonces, básicamente, lo que se fue creando fueron versiones de HTML. Entonces, HTML1, HTML2, HTML3 y hasta hoy en día tenemos HTML5. ¿Sí? Entonces, HTML5 tiene unas etiquetas propias de HTML5. Hoy vamos a ver, son etiquetas básicas que incorporan HTML1, HTML2, 3 y 4. Lo mismo, el CSS, que es la hoja de estilos, tiene también diferentes versiones que se han creado nuevas etiquetas. Entonces, anteriormente era CSS1 o CSS2, ahora es CSS3, ¿sí? Y esa hoja de estilos, ¿en qué diferencian contra las otras? Que esta hoja de estilos, yo puedo crear juegos en HTML5 con CS3. O sea, CS3 es la parte dinámica, ¿sí? Y ya luego vamos a hablar de esa parte. Entonces, esta primera etiqueta, en el snippet se colocaba HTML. Aquí, snippets, solamente colocan HTML. Le dan HTML, lo selecciona o le dan Tab o le dan Enter y automáticamente pues ya les origina las etiquetas estas básicas. Entonces, esta primera etiqueta indica que las etiquetas, que mi página es en HTML5. Esta es la primera etiqueta que me está diciendo que mi página es un HTML5. Las demás etiquetas son propias de HTML, ¿sí? Si ustedes ven, el HTML se abre y se cierra al final. Esta etiqueta padre es lo que está diciendo que todas las etiquetas que voy a involucrar aquí
son y corresponden a HTML. El head es como la cabeza, digamos, de hipertexto de la estructura de la página web. Y aquí, ¿qué viene? Aquí viene el título de la página. Este título o esta etiqueta title, ¿qué significa? Aquí aparece paris.cl, tu experiencia, etcétera. Esto corresponde a la etiqueta title. Entonces yo voy a colocar aquí mi primera página. ¿Sí? Esta etiqueta meta corresponde al formato, a la codificación. ¿Sí? Entonces, esta codificación de texto siempre es preferible utilizar UTF-8, ¿sí? Es las tildes, ¿sí? Cómo va a aparecer, etcétera. Entonces, esta es la codificación de texto dentro del HTML. Y esto, además de otras etiquetas que luego vamos a ver, aparecen solamente dentro del head. Dentro del head yo también incluyo lo que son las fuentes de CSS y también de JavaScript. ¿Cómo son los comentarios en HTML? Solamente le damos comentarios y cerramos, ¿sí? Esto es un comentario. Yo puedo comentar varios, es decir, puedo hacer este comentario. Puedo comentar aquí, me origina porque tengo esta parte, pero puedo hacer y comentar también varias líneas de las etiquetas de HTML. Entonces aquí puede decir cabeza. Y siempre cerrar las etiquetas. Y en el body viene todo lo que vaya a incluir, es decir, el menú de navegación, las imágenes, los hipervínculos, etcétera. ¿Sí? En el body iría todo, que es el cuerpo, ¿sí? El cuerpo del HTML. Bien, entonces ahora sí vamos a empezar con una etiqueta básica. Hay varias etiquetas en HTML, vamos a ver unas. Hay unas que es, por ejemplo, listar, hacer una lista de valores. Entonces hay una etiqueta que se llama la UL. Y cierro. Siempre debo abrir y cerrar. La UL indica que voy a generar una lista y cada elemento debe asignarse a través de una etiqueta LI. ¿Sí? Entonces voy a decirle que esta es la opción 1, que esta es la opción 2 y que esta es la opción 3. Bueno, voy a colocar la tilde. Y debo abrir y cerrar. Ahora bien, vamos a abrir el HTML normal y vamos a ver que es texto plano porque no le hemos dado estilo. Entonces, ¿cómo lo abrimos? En este caso, simplemente vamos a darle doble clic y vamos a ver esto en nuestro navegador. ¿Sí? Entonces sale esto en nuestro navegador y esto es lo único que tenemos con la etiqueta UL, que básicamente lo que indica es un listado. Y también puedo crear, digamos, se suele usar para crear menús de navegación. Entonces, vamos a adicionarle estilo, ¿sí? A esta etiqueta. Entonces, ¿cómo adicionamos los estilos? Entonces, normalmente los estilos no se adicionan en el mismo HTML, sino que se crea una hoja de estilos. Vamos a crear la hoja de estilos en la misma, digamos, nivel que está el HTML. Normalmente se debe crear un directorio, luego lo vemos, pero en este caso vamos a crear otro nuevo archivo. Entonces, un nuevo archivo. Y este nuevo archivo vamos a salvarlo y lo vamos a llamar como estilo.css. ¿Sí? Siempre extensión CSS.
No importa que sea versión CS3. Si ustedes ven HTML5, yo no lo llamé HTML5, index.html5, sino .html. Y la etiqueta doctype HTML dentro del HTML es la que me indica que voy a trabajar la versión de HTML5. En estilo .css, ¿sí? Entonces, ahí tenemos estilo.css. Esta es la versión más básica. Realmente hoy en día ya no se trabaja directamente haciendo páginas con hojas de estilo con extensión CSS, sino se trabaja algo que se llama preprocesadores, ¿sí? Se trabaja con less y con sass, que eso también vamos a ver. Entonces, alguien que quiera, digamos, enfocarse como desarrollador frontend debe saber manejar bien las etiquetas de HTML, conocerlas, conocer los preprocesadores, less y sass, también conocer frameworks que ya existen desde el lado de frontend. Entonces, uno de los que les decía que luego vamos a ver es Angular, Angular CLI. Bien, que estoy revisando. Bien, en esa parte entonces ya estamos dentro de la hoja de estilos y cómo funcionan los estilos. Bien, para funcionar los estilos, entonces acá tenemos UL y yo puedo darle a las etiquetas de HTML estilos. Entonces simplemente voy a decirle UL, ¿sí? Y abro y cierro. Y entre abro y cierro, entonces puedo definir el tipo de estilo que voy a dar. Entonces, si ustedes ven, no sé si a ustedes les aparece esta parte de autocompletar, ¿sí? Cuando yo estoy escribiendo, uno, también se me olvidó mencionar, también puede dentro del subline adicionar paquetes, ¿sí? Y esos paquetes, ¿dónde puedo darme cuenta de esos paquetes? Aquí en Subline Test hay una opción que se llama Preference. Y hay una opción que se llama Browser Package. En Browser Package, acá, me dice qué paquetes tengo y qué paquetes tengo instalados por default. Entonces yo tengo unos paquetes ya instalados por default, ¿sí? Unos de HTML5, unos de JavaScript y otros de CSS. ¿Cómo se instalan esos paquetes? Entonces, normalmente, voy acá, en snippets, uno puede colocar CSS o buscar el paquete package control dentro de Subline. Package control Subline test. En esta URL y básicamente él va explicando el paso a paso de cómo instalar un paquete, ¿sí? Entonces básicamente puedo abrir el comando, ¿sí? Para instalar un tipo de paquete, ¿sí? Entonces tipo install package control, presión enter, ¿sí? O abro herramientas y selecciono instalar package control. Entonces abro lo que es herramientas y la parte de aquí es para crear. Miremos acá. Voy a quitar esto. Vamos a ver, aquí en el mismo snippet, yo también puedo instalar los paquetes, ¿sí? Solamente le doy el nombre del paquete y puedo instalar. Esta es dependiendo de las versiones que está haciendo para la instalación de Package Control. Entonces dice, abra el ToolMove, luego selecciona Install Package Control, ¿sí? Entonces también lo pueden hacer. O para mirar e instalar el paquete de manera manual, esto sería de manera automática, esto de manera manual, es decir, yo descargo el paquete
y puedo colocarlo en el directorio. Entonces aquí dice de manera manual, puedo ir a Preference, a Browse Package y mirar qué paquetes tengo instalado, ¿sí? Y si no, simplemente bajo lo que es Packet Control Sublime Packet, ¿sí? Para instalar los paquetes. Entonces, él baja esto que aparece en esta opción y simplemente pues ya lo colocan en el directorio. Voy a mirar. Sí, ya voy a mirar esta parte. Me están preguntando acá, volver a mostrar cómo guardar el proyecto. El proyecto como tal no se guarda, o sea, se crea un directorio y lo que se hace dentro del Sublime es adicionar ese directorio. Entonces voy a cerrar todo, es decir, yo salvo esto, salvo todo esto y voy a abrir Sublime. Cuando hablo Sublime por primera vez, yo simplemente no le voy a decir abrir proyecto, sino que le digo Project, me voy a la opción Project y le voy a decir que voy a adicionar un directorio o un folder a ese proyecto. Entonces simplemente le digo qué directorio y lo que hago es abrir el directorio con las diferentes fuentes que tiene, que en este caso es el CSS y el index.html. Bien, entonces en este lado voy a colocar, por ejemplo, hay un estilo del UL y vamos a decirle que va a tener este estilo. Básicamente vamos a ver qué es lo que hace. Entonces simplemente le voy a decir ninguno, que es none, ¿sí? Entonces voy a decirle y voy a ir a esta parte de acá y para ver los cambios, él no lo va a hacer de manera automática. Yo debo decirle actualizar, ¿sí? Debo marcar acá actualizar si yo quiero que me muestre algo. Aquí no vamos a ver nada porque este estilo no hace. Aquí, ¿por qué no hemos visto nada? ¿Sí? Porque todavía no hemos vinculado dentro del HTML el CSS. ¿Sí? Entonces, si vemos en el index.html, bien, tenemos todo, pero en ningún momento estamos haciendo el llamado de ese CSS. Entonces, ¿cómo hacer ese llamado? Entonces, lo mismo, vamos a ir a la parte de snippets. Y en la parte de snippet vamos a buscar algo que se llame link. ¿Sí? Link. Y vamos a mirar este link style sheet. ¿Sí? Automáticamente nos sacó esta etiqueta. Y esta etiqueta se llama link. Y dentro de esta etiqueta hay unos atributos. El rel y el href. El rel es para decir que es una hoja de estilos. Y el href es para indicar la ruta donde va a estar esa hoja de estilos. Voy a leer acá. ¿Cómo hice el último? Por eso es que dudaba, porque creo que yo, este link, funciona con uno de los paquetes que he instalado. Si no, hay que instalar un paquete y este paquete se llama CSS. Creo acá, vamos a verlo en Preference, en Browse Package. Este, CSS Snippets. Vamos a mirar CSS Snippets acá. Sí, ese que no les, sí, lo escriben a mano por ahora. Y ya vamos a buscar este. Por ahora lo voy a aparecer acá. Déjenme en un segundo aquí. Ya les muestro la pantalla. Es para instalar este paquete. Entonces, aquí tienen que instalar CSS Snippets. ¿Sí? Por eso era mi duda. Entonces, en esta parte, vamos a ver.
Sí, acá dicen la parte de instalación del paquete. Vamos a ver, acá está el ejemplo del paquete. En el browser, colóquenle en CSS snippets para ver si se los adiciona. Es decir, voy a abrir acá. Y acá en snippets, denle en package control, y le dan install package. Sí, si ustedes ven en esta parte, en el mismo snippet, yo le di package control y le dan install package. Y en install package les abre la ventana para instalar el paquete. Entonces aquí van a buscar CSS, ¿sí? Vamos a ver CSS snippets. El que yo tengo, a ver, CSS snippets. Es este primero. Buscan CSS snippets. Snippets. Si les aparece el grid, entonces seleccionan este. Quizás ya no me aparezca porque lo tengo instalado, ¿sí? Entonces, en esta parte, buscan CSS y le colocan snippets. O simplemente adicionan alguno de CSS. ¿Sí? Entonces, en el mismo Sublime Text le das Package Control. Para que pueda abrirles esto, tienen que ir, vuelvo y repito, acá. Borran el snippet, borran lo que dice snippet y le comienzan a dar Package Control. Y en Package Control buscan el que dice Install Package. Y en Install Package comienzan a adicionar. Inclusive pueden darle HTML. Si pueden, también lo instalan. El HTML Boilerplate, que luego lo vemos. También les adiciona unas etiquetas por default. Y son etiquetas HTML5 y adicionan el CSS snippets. Hay varios de CSS, entonces buscan el CSS snippets. Snippets les dan. No sé si ya lo hicieron. Si tuvieron inconvenientes, ya pudieron hacerlo. O están en ello. Bien. Ok, hay uno que sí pudo. Bastián creo que se perdió. ¿En qué parte estás, Bastián? Bastián. Yo puedo instalarlo, pero aún así no me sale. Lo instalaste y aquí en snippets, dale snippets y dale CSS, no, dale link. ¿No te sale aún dándole link? No. Profe, y escribiendo, ¿no le sale la sugerencia abajo de autocompletado? Escribiendo también puede salir, es decir, acá deben tener en cuenta que puede ser link. Y lo que pueden hacer es darle clic y ahí ya sale. También puede ser Sí. esa opción. Así me sale. Entonces no hay problema. Si le sale de esa manera también el autocompletado se puede hacer link, ¿sí? Y simplemente pues él ya les va autocompletando, pero él aquí por default les dice link y ustedes dicen de una y él los autocompleta. También esa opción la pueden hacer. Entonces de esa manera aquí el link
involucra rel para decirle style sheet. Para trabajar hoja de estilos viene lo que es tipo para decirles que es un CSS. Y acá por default, entonces viene dónde está la hoja de estilo. Entonces vamos a decirle estilo.css. ¿Sí? Simplemente le vamos a decir esto. En esta parte, entonces lo que vamos a hacer es de nuevo ir a nuestra página. Voy a cerrar esta parte que tenía. Y lo que les digo, deben actualizar. ¿Sí? Entonces aquí ya hizo efecto porque ya adicioné la hoja de estilos. Y lo único que hace este estilo es simplemente quitar estas viñetas. ¿Sí? Quitar estas viñetas. Entonces, vamos a decirle, otro estilo, vamos a decirle que cada elemento de esta lista, que es opción 1, opción 2 y opción 3, cada una vaya posicionándose un elemento del lado del otro. ¿Sí? Entonces, quiere decir que esa sería la etiqueta LI. Entonces, vamos a decirle que UL del hijo LI, ¿sí? Porque UL está como una etiqueta padre, ¿sí? Y dentro de esa etiqueta ULI está unas etiquetas, perdón, dentro de esta etiqueta LI está embebido dentro de una etiqueta padre que se llama UL. Entonces vamos a decirle UL LI y abrimos y cerramos DAVE. Y aquí simplemente le vamos a decir que cada elemento LI que está dentro de la etiqueta padre UL, vamos a decir que se posicione uno del lado del otro. Y con esto sería con una propiedad que se llama float, de flote, ¿sí? Flote, y le vamos a decir que flote hacia la izquierda, es decir, que cada elemento va a flotar hacia la izquierda. Se va a posicionar. Entonces, simplemente vamos a decirle y se van a colocar uno detrás del otro. Y también si quiero adicionar espacio, entonces simplemente vamos a utilizar una propiedad que se llama ancho. En inglés, width. Y en ancho, aquí vamos a trabajar la unidad que se llama píxeles. Normalmente, si ustedes ven, hay un concepto en los sitios web y se llaman sitios web responsivos. Cuando se dice que mi sitio web es responsivo, es porque este sitio web funciona tanto en un computador de escritorio como en una aplicación, como en un dispositivo móvil, ya sea un smartphone, una tabla, es decir, el tamaño de la pantalla no me importa si varía porque mi sitio se ajusta a él. Si vemos que un sitio web es responsivo, podemos darnos cuenta cuando nosotros reducimos el tamaño de nuestro navegador web, ¿sí? Ustedes ven. Y nuestra página se va ajustando, ¿sí? Entonces, básicamente estamos hablando de un concepto que se llama sitio web responsivo. Y eso hoy en día debe hacerse porque la mayoría de los usuarios, ¿en qué dispositivo navegan más? En el dispositivo móvil. Entonces, yo no puedo hacer un dispositivo que solamente esté para un tamaño fijo, cuando hoy en día los computadores, por ejemplo, mi resolución es de 2024 y algunos son de 1024 por 800, ¿sí? La resolución puede cambiar. Entonces, aquí, digamos, ¿por qué es importante y por qué les hablo de eso? Porque por ahora vamos a trabajar algo que esté fijo. Fijo sin importar para qué tipo de dispositivo se va a manejar, ¿sí? Entonces, porque ya las unidades ya no se manejarían los anchos con píxeles, sino con porcentajes, ¿sí? Es decir, el porcentaje me va a decir, ajústese de acuerdo al porcentaje que hace el cálculo interno del tamaño de su monitor. Entonces, en este caso vamos a hacerlo fijo y por ahora vamos a decir que cada ancho tenga un tamaño
de 20 píxeles. Y vamos a decirle un alto. Entonces, un alto, vamos a decirle que tenga un alto de 10 píxeles. Entonces, aquí la unidad es píxel, se representa con PX. ¿Sí? Eso es para indicar la unidad. Si fuera porcentaje, simplemente se quita y se coloca con porcentajes. Luego vemos un ejemplo con porcentaje. Entonces, aquí tenemos esto. Entonces, simplemente lo ajustamos y miramos qué pasó aquí. Aquí, ¿por qué no lo ajustó? Porque yo debo ajustar el padre. ¿Quién es la etiqueta padre? UL. ¿Sí? Para que él pueda hacer ese cambio. Porque a UL básicamente no le he dicho de qué ancho es. Entonces vamos a decirle que UL va a ser de un ancho y vamos a decirle que ese ancho va a ser de 700 píxeles. Vamos a mirar esto. Vamos a dejar esto, digamos, con un ancho predeterminado. Bien, aquí se adecuó. Vamos a ver qué pasó. Entonces, simplemente, si no sé qué pasó, para eso son las opciones de herramientas de desarrollador. Entonces, voy a las opciones de herramienta de desarrollador. ¿Sí? Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Generalmente eso es lo que hacen, digamos, los desarrolladores frontend cuando no sabe qué pasó con el CSS. Se puede probar, como quien dice, en línea. Entonces dice, ¿qué pasó dentro del UL que no lo ajustó? Entonces yo comienzo a navegar, digamos, por todo el HTML y cada vez que me paro en mi etiqueta, entonces me está diciendo qué pasó cuando yo lo ajusté a esta unidad. ¿Sí? Entonces voy a decirle que voy a variar el tamaño, pero ¿qué pasó con el UL? Entonces voy a ir a cada UL que tengo aquí. Y yo puedo quitar y manipular también los estilos. ¿Sí? Para eso es que funciona este tipo. Entonces, algo pasó aquí. ¿Sí? Yo comienzo a mirar. ¿Sí? Entonces vamos a decirle en este caso AUL y vamos a decirle que el tamaño no va a ser un tamaño, vamos a decirle 1024 píxeles y vamos a decirle al ULLI, vamos a decir a ver si lo posiciona. Aquí voy a quitar esto y más bien no voy a decirle un ancho, un wish, sino que voy a adicionar, yo también puedo adicionar lo que son también nuevos estilos dentro de esto mismo y puedo, como quien dice, probar. Entonces voy a utilizar algo que se llama una propiedad en CSS que es el padding, espacio. El padding lo que hace básicamente es formar un espacio como un cuadro. Voy a ir al padding para mirar y miren qué es lo que hace. Esto es lo que hace el padding. Forma internamente un espacio arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha para cada elemento. El padding. Y también existe el margin. ¿Sí? Entonces aquí lo que hace es esto. Bueno, ya funcionó y ¿qué hago ahora? Entonces para que realmente funcione. Entonces aquí ya lo probamos, que esto es lo que hacen muchas veces los diseñadores web o los desarrolladores web desde el lado de frontend. Y lo que hacen entonces, entonces los estilos que funcionan es 2024 y simplemente le coloco padding y le coloco 10 píxeles. Entonces lo pruebo y era lo mismo que había probado con la herramienta de desarrollador web, ¿sí? Y lo que hice fue replicarla a esta parte. ¿Sí es claro esa parte?
¿O se confundieron? ¿Por qué el with va en UL y no va? El with, porque el UL, perdón, es la etiqueta padre. Entonces yo no le puedo decir a los hijos que tengan ese ancho cuando quien controla, digámoslo así, esas etiquetas hijos es el UL. Ay, Sí, el UL, digamos, es el que está rigiendo cada uno de los elementos. Entonces tengo que Ya. decirle de qué tamaño es. ok. Profe, ¿Sí? sí, tengo una duda. ¿El UL tiene que llamarse UL o es solo un nombre que se le puede dar? No, tiene que llamarse UL. Es una etiqueta propia del HTML que ahí voy a decir, voy a crear una lista de elementos. Ah, ya, ok. Lo Gracias. mismo, LI es cada elemento. O sea, las etiquetas en HTML no puedo inventármelas. Ok, Sí, o sea, profe. no puedo adicionar nuevas etiquetas. Lo bueno es que si ustedes ven, no es como un lenguaje, por eso les decía, no es un lenguaje de programación. Ustedes pueden colocar una etiqueta llamada UL, qué sé yo, X y cierran la misma etiqueta. Él no les va a decir es bueno o es malo. Simplemente va a imprimir, les aparece el UL, pero eso es lo que vamos a ver la siguiente. Hay unos validadores de HTML que esos validadores les va a decir si su sitio web realmente es válido o no, ¿sí? Porque no le dice si es bueno o malo, simplemente él muestra la etiqueta, pero no va a hacer las órdenes que usted le vaya a hacer, ¿sí? Bien, sí, es esa parte lo que dice. UL, digamos, no, yo no puedo colocar, o sea, UL viene siempre con la lista. O sea, yo no puedo colocar simplemente LI. Es decir, voy a crear una lista y voy a hacerla así. No funciona así. Ah, profe, a mí sí me funciona. Es decir, me creo la lista. Sí. Lo que les dije no valida. El HTML como tal no valida si usted lo hizo de manera correcta o no correcta y le hace las órdenes que usted dice. Aquí, por ejemplo, hizo la orden, ¿sí? No hizo la orden UL porque básicamente aquí estaba, era el estilo de que era el ancho y los demás elementos internos flotaban que era acá, ¿sí? Entonces, pero no generó ningún error. Sí, no generó ningún error porque el HTML no hace eso. No genera ningún error, solamente coloca el marcado que usted ha creado, pero si no es admitible, entonces ahí es cuando vamos a entrar luego a mirar esos validadores y cómo validar si las etiquetas son correctas. ¿Sí? Y eso incluye un concepto que se llama ¿mi sitio web es accesible? ¿Sí? La parte de accesibilidad. Entonces creo que la han escuchado, la parte de accesibilidad web. ¿Sí? Si mi sitio web es accesible. Y si mi sitio web es accesible, es donde se validan esas etiquetas de HTML. Dice, ¿qué pasaría si tengo más de un UL como lo distingo en CSS? Ya vamos a ver que ahí básicamente viene unas nuevas propiedades dentro de las etiquetas, que es los IDs y las clases. ¿Sí? Esta parte. Entonces aquí tengo UL y acá debo cerrarlo. ¿Sí? Usan siempre los tags. Así como ustedes en programación usan los tags, también usan los tags aquí. Ahora, lo que decía la compañera, de que qué pasa si yo tengo, para ya terminar esta parte, y ya en la siguiente clase vemos algo dinámico,
¿Qué pasa si yo tengo varias ULs? Como lo que indica la compañera aquí. Entonces voy a 3, voy a colocar 4, voy a colocar 5, voy a colocar 6, voy a colocar 7, voy a colocar 8 y voy a colocar 9. Si yo ya tengo varias ULs, entonces yo ya debo trabajar con una propiedad que se llama ID. El ID básicamente es para darle estilos a un único elemento. Y hay otra propiedad que se llama la clase o class, que es donde yo puedo adicionar la clase a varios elementos. Entonces, en este caso, yo puedo distinguir por ID. Entonces, puedo decir lista 1, ID, lista 2, puedo distinguir ID, lista 3. ¿Sí? Ahora, resulta que no todos van a comportarse de manera horizontal, ¿sí? Entonces, por eso vienen todos comportándose y todos se colocan la misma propiedad porque yo estoy utilizando UL para todos. Entonces, él internamente dice, es UL. Es UL y internamente tengo el LI, ¿sí? Es el mismo patrón. Entonces, en este caso, yo quiero que la primera lista se comporte como tal de que el menú o las opciones aparezcan de manera horizontal. Entonces, simplemente vamos a decirle, para llamar los IDs, hacemos numeral y le decimos lista 1. Lo mismo, si este LI corresponde a este lista 1, entonces adicionamos numeral lista 1. Perdón, lista 2, no, lista 1. Entonces, de nuevo, y acá aparecen los 3 como listas. ¿Qué pasó aquí? Que en esta parte, como todos venían de manera posicionándose uno al lado del otro, el último elemento se posicionó y el que seguía siguió posicionándose, ¿sí? O sea, viene como una secuencia. Y para yo poder quitar esta parte de acá, simplemente lo que puedo hacer es utilizar otra propiedad y decirle clear all, es decir, limpie todo. O limpie lo que es float. ¿Sí? También puedo decirle float, no, clear float. O clear all, es decir, que limpie las demás propiedades que se han asignado. Vamos a ver si es clear all, ya no me acuerdo bien de esta, es aquí. Está en lista 2. Aquí le damos clear y más bien le damos en vez de all, le damos bot, clear bot. ¿Sí? Entonces las autocompletar sirve mucho, es porque a veces uno no recuerda bien y lo que hace es ayudar a recordarle, ¿sí? Porque son muchas etiquetas y muchos estilos. Entonces aquí yo pude personalizar lo que es simplemente lo que decía la compañera para un UL, ¿sí? Esta parte. La muestro. Igualmente, si tienen dudas, por favor me dicen que esta parte fui rápida. Para explicar lo que decía la compañera Valentina. No sé si tengan otra pregunta. Ya lo que vamos a ver la siguiente clase, ya seguimos con este mismo ejemplo mirando otros estilos. ¿Sí? Miren que apenas esto es un estilo de muchos otros que hay. ¿Sí? Entonces es importante que entiendan cómo funciona el HTML con el CSS. Casi siempre, digamos, el dolor de cabeza es el CSS. Voy a
suspender la grabación. Un segundo.